Buenas noches, en este video yo quería hablar sobre Sigmund Freud y la primera tópica en la que están consciente, preconsciente e inconsciente. Él nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, que actualmente está ubicado en República Checa. Él venía de una familia de judíos y tenía 6 hermanos, y aparte tenía 2 hermanastros de matrimonios anteriores de su papá. En 1860, a los 3 años, su familia se fue a Viena en busca de una mejor oportunidad. Sus padres siempre se esforzaron para que él pueda tener una buena educación, y a los 17 años él entró a la Universidad de Viena. En 1877 abrevió su nombre de Sigismund a Sigmund, y ahí fue ayudante del profesor Bruck en el Instituto de Fisiología de Viena. Y en 1880 conoció a quien después sería su mentor, Joseph Breuer. En 1881 se graduó como doctor y trabajó bajo la dirección de Theodor Meiner en el Hospital General de Viena entre 1883 y 1885, y él fue pionero al proponer el uso de la cocaína como estimulante y analgésico para la medicina. En 1886 se casó y abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos, y comenzó su práctica para tratar neurosis como la histeria, utilizando la hipnosis y el método catártico que su mentor utilizaba. Después se le fue diagnosticado cáncer al paladar debido a que tenía una gran adicción a los puros y a fumar, entonces eso le provocó un cáncer, y llegó a ser operado hasta 33 veces por este cáncer, y bueno, finalmente este cáncer llegó a provocar incluso sordera en el oído derecho. Y en 1938, por la anexión de Austria con Alemania nazi, Freud, por ser judío, fue considerado enemigo, y sus libros fueron quemados públicamente, y él y su familia sufrieron mucho acoso, por lo que tuvieron que escapar de Viena para salir de ahí. Y en 1939, tras sufrir muchísimo por estos dolores que le provocaba la enfermedad que él tenía, murió después de serle administrado tres inyecciones de morfina, y finalmente fue incinerado, y hasta ahora en este lugar reposan sus cenizas con las de su esposa. Fue un médico austriaco y considerado padre del psicoanálisis y de las figuras intelectuales más grandes del siglo XIX. Su interés como investigador se centró en el campo de la neurología. También estudió en París las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento como la histeria, y después de regreso en Viena desarrolló el método catártico. También postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa, lo que provocó una gran polémica dentro de la sociedad en esa época, que provocó que se lo acuse de pansexualista, y a día de hoy sus teorías siguen siendo muy cuestionadas, discutidas y criticadas, y muchos limitan su aporte al campo del pensamiento con un debate de si el psicoanálisis pertenece o no al campo de las ciencias. Y bueno, ahora voy a hablar de la primera tópica suya, que es consciente, preconsciente e inconsciente. Él describió la mente como un aparato psíquico y postuló una de sus ideas de que la mente está compuesta por diferentes órganos y piezas, y según la primera de estas tópicas, el aparato psíquico, el cerebro está compuesto por 3 elementos: consciente, preconsciente e inconsciente. En el consciente describe que la mente consciente como una composición de todos los procesos mentales de los cuales somos conscientes. Esta se sitúa en el presente y es la que permite tener un concepto de lo que es la realidad. Por ejemplo, la conciencia es de lo que nosotros estamos conscientes que pasa mientras está pasando, y según él la conciencia es lo que le permite al ser humano, a la persona, pensar y poder comunicarse de forma racional, y la conciencia está relacionada con la memoria a corto plazo. En la memoria preconsciente se encuentra todo lo que no está en la conciencia ni tampoco en el inconsciente. Es donde están los pensamientos, los sentimientos de los que el sujeto no está consciente en el momento en el que están pasando, pero cuando los desea puede volverlos a traer a conciencia. En el preconsciente están pensamientos, saberes, vivencias que ocurren, y estos que están en el preconsciente no se encuentran reprimidos. Y el inconsciente para él es la fuente primaria de la conducta humana. Aquí se encuentran los deseos instintivos y primitivos que hemos reprimido, y esta información que se encuentra reprimida está encerrada mediante los mecanismos de defensa. Estos mecanismos tienen la función de retener, de encerrar los recuerdos traumáticos. También nos encontramos el ello, el yo y el superyo, que son conceptos fundamentales de la teoría del psicoanálisis, con las que intentó explicar el funcionamiento psíquico humano, postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular. Dijo que esto está dividido en tres
partes. En el ello, el yo y el superyo, que no se encuentran separados físicamente y comparten funciones. El yo es la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora de las dos, que intenta conciliar las exigencias normativas y puntuativas del superyo, al igual que las demandas de la realidad con los intereses del ello por satisfacer deseos inconscientes. Desarrolla mecanismos para obtener el mayor placer posible, pero dentro de los límites que la realidad te imponga. El superyo es la instancia moral enjuiciadora de la actividad. Para él, esto surgía por la resolución del complejo de Edipo y constituye las normas, reglas y prohibiciones parentales. En el ello, su contenido es inconsciente y es la expresión psíquica de las pulsiones y de los deseos. Es la más primitiva provincia del aparato anímico, o así la denominó él, y su contenido concierne a lo heredado, a lo innato o a lo constitucional, y atañe en particular a las pulsaciones. También quiero hablar del esquema del aparato psíquico de la primera tópica freudiana. Él compara el aparato psíquico con un iceberg, donde la punta sería la mente consciente, una pequeña parte que se encuentra a la mitad sería el preconsciente, y al resto del iceberg, la parte que está bajo el agua, la parte que está sumergida, es el inconsciente. Y él asegura que igual que la mayor parte del iceberg, la parte más grande está sumergida, la mayor parte de la mente es lo que no se puede ver. Y también quiero hablar de las críticas de la primera tópica freudiana y el modelo inconsciente de Jung. Muchos psicólogos piensan que la memoria inconsciente no existe. El desafío de explorar la conciencia ya es una tarea muy grande para los psicólogos, por lo que algunos consideran que no es posible, que es muy difícil saber lo que hay en la mente inconsciente si ni la misma persona puede saberlo. Carl Jung discrepó con Freud en algunos aspectos, considerando al inconsciente como algo colectivo, que es parte del todo. Para Jung, el inconsciente colectivo se encuentra formado por los llamados arqueotipos. También quiero hablar del desarrollo psicosexual, que es algo que él abarcó bastante. Esto es un concepto que supone que el ser humano está dotado desde el nacimiento por un tipo de energía sexual que se desarrolla en 5 etapas, de las que las 3 primeras y la última se caracterizan porque domina una zona erógena, que es la principal fuente de excitaciones. Él pensaba que si un niño tiene frustración sexual, en cualquier momento, en cualquier punto podría desarrollar algún tipo de ansiedad, y había posibilidad de que esto se prolongara hasta su vida adulta. Él argumentaba que la neurosis tiene sus raíces en la psicología infantil, en la sexualidad infantil, y que sus conductas de adultos eran expresiones de sus fantasías. Y ya para finalizar, quiero hablar de el arte, la literatura y el cine. Las teorías de él se suelen utilizar como marco teórico para poder analizar obras de arte, literatura y cine. Las distintas interpretaciones freudianas se basan en su visión del arte para la sublimación de hechos y de deseos reprimidos. Él mismo analizó obras literarias desde esa perspectiva, como Edipo Rey y los hermanos Karamazov. Desde el siglo XX, sus ideas se han representado con mucha frecuencia de forma explícita o implícita dentro de las diferentes corrientes de arte, de literatura y del cine. Y entre las figuras que más notablemente han sido influenciadas por él está el surrealismo, y autores de ellas pueden ser Salvador Dalí, por ejemplo. Sigmund Freud fue portada de la revista Time en varias ocasiones. Incluso Salvador Dalí llegó a visitarlo e hizo un bosquejo suyo para un cuadro. Y nada, cuando se casó abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos y comenzó su práctica para tratar la neurosis como la histeria, utilizando la hipnosis inconsciente. Según Freud, al estar consciente es lo que le permite a la persona pensar y poder comunicarse de forma racional, en preconsciente. Un ejemplo de la mente preconsciente es un sujeto volviendo a su casa, donde la persona no tiene el recorrido que debe seguir, pero al ir a su casa esta información se queda en su preconsciente y surge inmediatamente en inconsciente. Se puede comparar las dos tópicas freudianas de la siguiente manera. El ello se encuentra dentro del inconsciente, y el consciente y preconsciente hacen referencia a lo que es el superyo. Los pensamientos y los sentimientos adecuados para el individuo son enviados al inconsciente. Estos pensamientos son impulsados por eso y a la vez son reprimidos por el superyo. En el ello, yo y superyo, gran parte de los contenidos y mecanismos psíquicos que funcionan en cada una de las entidades son inconscientes. Eso es todo parte de mi investigación, de mis diapositivas, de mi exposición, y nada, una buena tarde.